Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía. Eliseo, frente al rey, pudo decir con total convencimiento: aquí hay un profeta. No lo engañó una falsa humildad, ni se quedó acobardado. Se sabía profeta y que debía cumplir con esa vocación. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones y nos llama una vez más a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, seguimos nuestro camino cuaresmal, la propuesta del Señor a través de su palabra, para que lleguemos a una verdadera conversión, un cambio de vida, un encuentro personal con Dios. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Ore por Yahu vereko yamde yara, ore por Yahu vereko yamde yara, ore por Yahu vereko Jesucristo, ore por Yahu vereko Jesucristo, ore por Yahu vereko yamde yara, ore por Yahu vereko yamde yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Tu misericordia, Señor, purifique y proteja siempre a tu iglesia, y ya que sin ti no puede subsistir, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él el Señor había dado la victoria a Aram
Pero este hombre guerrero valeroso era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona: ojalá mi señor me presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente él lo libraría de su lepra. Naamán fue y le contó a su señor: la niña del país de Israel ha dicho esto y esto. El rey de Aram respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Naamán partió llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 trajes de gala, y presentó al rey de Israel la carta que decía: junto a esta carta te envío a Naamán, mi servidor, para que lo libres de su lepra. Apenas el rey de Israel leyó la carta y rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso yo soy Dios, capaz de hacer morir y vivir, para que éste me mande librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo: yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor, su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el de Habaná y el de Parpar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedarme limpio? Y dando media vuelta, se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle: Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si él te dice simplemente: báñate y quedarás limpio. Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios más que en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios viviente.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando toda esta semana, tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar y a entender que no podemos hacer ninguna acepción de personas. Es decir, aquí nos invita a mirar que la gracia de Dios actúa para todos. Dios, en este sentido, queridos hermanos, no tiene límites, llega a todos. Y nos pones estos ejemplos, porque Dios es así. Nosotros no podemos limitar a Dios, nosotros no podemos decir a Dios, upepe vente ñandeyara, upeave sí, upeave no, alleva. Dios siempre está abierto a todos, pero esto también nos enseña a nosotros a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra mente y sobre todo a abrirnos nosotros con generosidad para responder al llamado que Él nos había hecho a nosotros. Nuestro propio bautismo, pero ahora es el tiempo de Cuaresma para mirar, entrar dentro de nosotros y decir cómo estamos viviendo, cómo nos estamos preocupando por hacer bien las cosas, ¿verdad? Y entonces aquí dice, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Primera cosa. Hay una controversia ciertamente aquí del cristianismo con el judaísmo. Entonces nos enducéis ahí. El judaísmo no quiere escuchar la propuesta de Jesús. No quiere escuchar esta novedad del reino de Dios. Entonces por eso, trayendo del Antiguo Testamento el ejemplo más claro y concreto, nos dice que les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Bueno, esta es la situación histórica. Pero después nos presenta y nos dice, ¿y qué pasó en esa oportunidad? Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta. Esta lleva la viuda fuera. ¿Dónde? En Israel. Pero sin embargo, el Señor le envía al profeta, en este caso Elías, para que le cuide a esta viuda de Sarepta. Dios no hace acepción de personas. Y Dios, sobre todo, mira la salvación del hombre. Y siempre esto es para nosotros un elemento pedagógico esencial.
dicatuya llevañan de la ñan bote, peore en guarante. Recuerden que detrás de todo esto está el concepto que se tenía en ese momento, y es la controversia, ¿verdad?, entre el judaísmo y el cristianismo, del famoso pueblo elegido. Entonces, ya llegó Vieiterei, allá llegó Vieiterei, Jagüere, Dayei Potay. No, ustedes paganos, ustedes fuera. El pagano era el límite, hasta aquí llega, ustedes ya están fuera, extramuro, más allá del muro, más de la frontera. Ave, upeagina la famoso, orecuetente, jape, ocabe. Entonces, queridos hermanos, sin embargo, el Evangelio nos está diciendo que el Señor actúa de otra manera, como sucedió aquí con el mismo Elías. Existiendo tantas viudas con tantas necesidades, sin embargo, justamente el Señor le envía a Elías ahí junto a esta mujer. Y esta mujer que recibe la gracia, ¿verdad?, del Señor, Sarepta, en el país de Sidón. Y después te pone el otro ejemplo, el de los leprosos. Etaño el leproso cuera lleva. Ahora pues te ve. Hamba ere bigoñan de Yara, justamente a través de Eliseo, le va a curar a este leproso, a Naamán, que está viniendo de otro lugar. Había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno, dice, fue sanado, sino Naamán el sirio. Este es un sirio. Pero Upeahúa lleva, oye, por Ecabe, Ñandeyar. Aquí también, de cierta manera, digamos entre comillas, hay una crítica que nos tiene que hacer pensar. Ñandela Yahuere Copanojina, Atecunda Yayehesacuaiva. ¿Cómo es que esta persona que viene y se hace curar por el profeta? Ciertamente que también tiene sus dificultades, porque posilento ahí guria lleva metete bajo fuera una gineco, porque yo te hoy Yahoo 7 veces a Yahoo. Hablando usted lendo yo. Mena hoy mo y yo en de que hay 3 días de hoy Yahoo. Y esto entonces lo tomó muy mal. Pero menos mal después, ¿verdad?, lo que les acompañaban a Naamán le dice, es tan fácil lo que te dijo el profeta, ¿por qué no le haces caso? ¿Por qué no escuchas? Además, Eliseo no salió luego ni a recibirle. Y cante yo, derecho era hacer, listo. Derecho, que aquí verdaderamente hay alguien con poder, que es el Dios de Israel, que es nuestro Dios. Pero es una fuerza y un poder a ciegas totalmente. Por eso tampoco Eliseo, bueno, es en la historia, aquí nosotros no entramos en tantos detalles. Pero nos quiere decir que en la medida en que nosotros después obedecemos, en la medida en que nosotros nos abrimos a Dios, como estas personas que se abrieron a Dios, el Señor los cura. Y sobre todo nos enseña también esta segunda partecita que decíamos, el Señor que no hace acepción de personas, el Señor que está abierto a todos sus hijos. Lleva con esta viuda de Sarepta y también con este leproso. Pidamos esta gracia al Señor, estar abiertos siempre a todos, sin acepción de personas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder: Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestro Papa, obispo y sacerdotes, para que promuevan la conversión pastoral y expresen con actitudes y acciones concretas, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los padres de familia y ancianos, para que sean educadores de sus hijos en la responsabilidad, especialmente en el amor a Dios y a la Iglesia, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por todos nosotros, para que impulsemos una vida de oración y llevemos a los demás el anuncio de la salvación, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por todos nuestros hermanos difuntos,
para que sean perdonados sus pecados y alcancen la salvación. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda de altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones como expresión de nuestra entrega. Conviértelos para nosotros en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad. Limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Oración final. Te rogamos, Padre, que la comunión de tu sacramento nos purifique de nuestras faltas y nos conceda la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. A los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha acunado y el que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Es el mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Nos encontramos en Ñandeyara, Ñe'e, como siempre. Estamos con algún invitado especial compartiendo el trabajo social principalmente, o el trabajo eclesial, podemos decir, en varios ámbitos aquí de nuestra iglesia paraguaya. Hoy le tenemos especialmente aquí al padre José Zanardini,
estamos haciendo toda una secuencia de un trabajo tan interesante y tan lindo. Nos estaba comentando Padre José que comenzó en Salesianito y nos estaba contando de Añaretaí, que después lo llamaron el barrio San José, y ahí con el Monseñor también Rolón, de feliz memoria. Entonces surge esta linda idea de dar un poco más de dignidad a través de casa propia también a la gente. Sí, la idea de Monseñor Rolón era realmente formar comunidades. Comunidades, dice, no se puede hacer una comunidad si no hay un espacio propio, una tierra propia, un techo propio. Es imposible, decía él, la educación. Entonces, a través de la tierra y construir también su casa en ayuda mutua es un elemento de ayudar, enseñar a los pobres a tener esperanza, a tener futuro y a creer en sí mismo. Eso fue la idea fundamental que decía siempre, repetía Monseñor Rolón, hacer que la persona crean que pueden tener un futuro mejor. Y a partir de esto fuimos a comprar los primeros terrenos. Habían venido de Italia mi hermano Mauricio y mi hermana Elisabetta con una primera partida de dinero y fuimos a comprar, como señor Rolón, fuimos a comprar tierras. La primera fueron en Capiatá. Con el Monseñor Rolón mismo se Sí, fueron. sí, No me diga. O sea que él estaba entusiasmado con eso. Sí, sí, Claro, con la famosa ¿Y cómo Brasilia. hicieron? Apenas llegó su hermano Mauricio, le avisó al Monseñor, fuimos le a dijo, visitarle. fue a visitarle. Yo al Monseñor ya le conocía. Ah, ya le conocía. Sí, le voy a contar una anécdota, abro un paréntesis. Sí. La primer día que vine a Asunción, llegué, me fui a visitarle a Monseñor Rolón. Había escuchado hablar de él en Italia, como un obispo progresista, un obispo muy luchador en favor de los derechos humanos. Así que sin saberlo yo ya tenía de lejos una simpatía para esa persona. Claro, claro. Entonces me fui a visitarlo y él estaba sentado como el estilo del ministro detrás de su escritorio y levantó la cabeza y me dice así, poco serio, dice: "Chi è questo giovanotto?" Que significa ¿quién es este joven? Claro, 42 años. Me habló en italiano, sí, Sí, me habló sí. en italiano. Entonces ya sabía quién era, pero quiso Claro. introducirse con el italiano, así hablamos un poco. Me empezó a enseñar varias cosas aquí del Paraguay, alguna cosa interesante. Y después estábamos hablando, dice, debemos seguir conversando. En ese momento entra una secretaria y dice: "Monseñor, hay mucha gente allá afuera que le espera". Y después cuando yo salí he visto que había gente muy humilde, gente que tenía parientes de presos políticos que venían para pedirle ayuda a él, para ir a la cárcel, para ir a sacarle de los calabozos. Entonces me dice: "Mira, José, yo quiero hacerte conocer a una persona muy importante, que te va a gustar. Hablamos en los próximos días, yo te aviso la hora, el día y vamos juntos". Y después de 2 o 3 días me llama, efectivamente, me dice: "Vení". Pero no te dijo quién todavía. No me Así dijo no va. quién, no me dijo. Dice: "Vamos a visitar a una persona". Y en camino, a pie, salimos del arzobispado, tomamos Independencia Nacional, cruzamos ahí la plaza de la Democracia y fuimos a la calle Nuestra Señora de la Asunción. Y ahí caminando íbamos subiendo y me dice: "Los piragües ya van a saber que vos estás conmigo". Porque los piragües nos están siguiendo. ¿Ah, sí? Tal cual. Tal cual, no me diga. Y vamos por Nuestra Señora de la Asunción, 4 o 5 cuadras, y llegamos a una casa. Me parece que era el número 860, pero no estoy tan seguro del número de la casa. De ahí se para un ratito y me dice: "Allá en la esquina ves esas 2 personas, esas también son piragües". Que vean que nosotros estamos entrando ahora en la casa de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de del Paraguay, Derechos Humanos. doña Carmen de Lara Castro, No me diga. conocida como doña Coca. Ah, sí. ¿Vos lo conocéis o no? No Sí, sabes. yo lo Doña Coca, muy famosa. Sí. Entonces ahí toca el timbre y me dice: "Aquí hay una reunión esta mañana", me dijo él, "de gente de los derechos humanos".
Y por eso que te invité, para que conozca esta gente. Viene ella a abrir la puerta y se abraza con Monseñor Rolón. Eran muy, muy amigos, Doña Coca y Monseñor Rolón. Dice, te traigo aquí un giovanotto, le dice. Este puede ser un integrante de tu grupo, me dijo. Entonces, estaba haciendo todo lo contrario al pastor Coronel que te había dicho, ¿eh? Sí. Entré ahí, de ahí estaba una cuanta persona, algunos ya han fallecido, otros están vivos, pero prefiero no decir los nombres, pero gente que ustedes han conocido, que Rec habrá estado ahí. Rec, ¿o no? Re estaba. Re, sí, que sí, ya falleció, que estaba también después, ¿verdad? Estaba Laíno. Ah, Laíno también. Estaba Ticio Escobar. Ya. Bueno, y otros. El marido de ella, que era profesor de Derecho en la Universidad Católica. Bueno, y ahí conocí los derechos humanos y entré en onda con eso. Y eso era un paréntesis, ¿verdad? Porque estaba yo hablando de Monseñor Rolón. Claro, con ese primer encuentro. Y eso para decir cómo el tema de los derechos humanos, Monseñor Rolón lo tenía en la sangre. Claro. O sea, derechos humanos, que era el derecho de quien estaba preso, el derecho de quien no tenía la casa, el derecho de quien se le censura en el diario, en fin, todos los derechos humanos fundamentales y colectivos. Y él le comentó, le introdujo ya rápidamente en esa situación en que vivía el Paraguay 78. Sí, era bastante difícil. Era muy difícil. Y tengo otra anécdota que le quiero contar también, si hay tiempo. Sí. ¿Cuál es? Una anécdota siempre de esos primeros tiempos. Como le he dicho, yo tenía interés en la parte social de, por ejemplo, los hacinados urbanos, como Añaretay. El otro tema que me intrigaba era el tema de los indígenas, de las culturas indígenas, esos pueblos diferentes. Entonces he visto en el diario que un tal Miguel Chas Sardi daba una serie de conferencias, 3 o 4 días, en el Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Y entonces yo leo en el diario eso y comento ahí en el comedor, en Salesianito, comento que me quiero ir a escuchar esa conferencia sobre los indígenas. Y ahí, los indígenas, y ahí Pedretti, que era el padre Pedretti, que era director, me dice, José, no se te ocurra irte ahí porque Miguel Chas Sardi es un contrera del gobierno. Si vos te vas ahí, no te van a renovar el permiso de estar en Paraguay. Entonces yo era nuevo en ese tiempo. Claro. Yo no le obedecí. ¿Sí? Me fui, diciendo que yo no era conocido en ese tiempo, porque era la primera un mes o 2 o 3 que estaba ahí. Estaba llegando recién. Me registré, al comienzo tenía que registrarse con nombre, apellido, dirección, dónde viene. Y estaba comprometiendo al salesianito. Entonces yo me cambié nombre. No me di. Me llamé Francisco, no sé por qué, Francisco. El Papa Francisco. Malves. Malves es la primera parte del apellido de mi madre. Ya entiendo. Francisco Malves. En lugar de Italia, porque me dieron cuenta extranjero, puse Suiza, que vengo de Suiza, Suiza italiana, ¿verdad? Claro. Suiza. Y después puse un teléfono cualquiera que no era el salesianito. Y me quedé ahí con los compañeros de aquel tiempo y con el mismo profesor que era Miguel Chas Sardi, con ese nombre, no sabiendo que yo era el padre José Sardi. Y recibí al final de los 3 o 4 días, recibí también el diplomito, ahí el certificado Francisco con nombre Francisco Malves. Bueno, son hermosas anécdotas entonces que estamos hablando aquí con el padre José Zanardini, misionero en el Paraguay, que nos está contando y nos está transmitiendo sus primeros pasos aquí en el Paraguay. Ñande Yaran es siempre queriendo transmitir las cosas lindas y también las cosas difíciles por las que vamos pasando como nación, como sociedad, como iglesia también. Volvemos entonces la próxima con más anécdotas y sobre todo más trabajo pastoral del Padre José.
pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade. Quero caminhar contigo, Maria. Não só um momento, todos os dias. Preciso do teu amor de mãe, da tua intercessão junto ao Senhor. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Quero caminhar contigo, Maria. Tu que és mãe na dor e na alegria. Tu que até o fim permaneceste fiel na cruz, fiel a Jesus. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Santa Mãe de Deus, recorro à tua proteção. Te entrego a minha alma e coração. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años
y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar.
Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino, de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Quiero servir hasta el ocaso. Quiero buscar la santidad. Sé que sin ti solo soy barro, pero contigo sé que lo imposible se hace realidad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Gracias a ti, hoy soy un hombre nuevo. Gracias a ti, puedo cantar en libertad. Por eso con mi canto, mi voz se eleva en oración. Por eso te proclamo mi Señor y Salvador. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Faltará, aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, sé que nada me faltará. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad.